Hola, hola, buenos días. Sí, buenas. Hola, hola. Buenos días, buenos días. ¿Cómo les ha ido? Hoy les comió la lengua el ratón. O todos desayunaron chocolate muy caliente y se quemaron la lengua. Bueno, entonces empecemos. El tema para hoy el tema es interesante. Yo no sé ustedes cómo lo encontraron, cómo lo vieron. Sí, pero este tema de extracción de características en imágenes es una parte clave en cualquier cosa que uno vaya a hacer con las imágenes. Pues estaba mirando aquí algunas de las tareas que ustedes subieron ahí al Classroom. Sí, pues eso, encontraron de todo, ¿no? O sea, realmente, pues si uno las junta todas, pues habría un montón, ¿no? de cosas, pues eso es bueno. Entonces, pues sí que uno como, bueno, ¿por dónde arrancamos? A ver, no sé, venga, a ver, compartamos esta. Pues vamos a mirar así algunas de las tareas que estaba ahí chismoseando. A ver, no sé, esta, arranquemos con esta. Sí, bien, entonces, extracción de características en imágenes. Bien. A ver, teoría, que dice aquí Juan Leighton y compañía. La información contenida en las imágenes se puede agrupar de manera muy general en dos grandes categorías, luminancia y crominancia. Sí, eso ya lo habían dicho. Sin embargo, desde ese enfoque, la información no pasa de los valores numéricos de los píxeles y algunas relaciones simples entre píxeles. Eso es verdad. Sí, o sea, hasta ahí no hemos hecho nada. Si uno separa esas dos informaciones importantes, sí, por ejemplo, en la luminancia, pues es la imagen a escala de grises, pues ahí no tenemos absolutamente nada. Existen enfoques desde donde se puede extraer mucha más información que permite que una máquina entienda el contenido y el significado de una imagen. Es así como se han desarrollado descriptores de mayor complejidad que lo visto hasta ahora. Ok, bueno. Entonces, un tipo de descriptores son los relacionados con la forma. Investigue qué tipo de información es posible extraer de una imagen relacionada con la forma. Entonces, los descriptores de forma sirven para extraer información de la figura exterior o geometría de un cuerpo u objeto en la imagen. Se busca que sean invariantes ante cambios de escala, rotación, traslación y robustas ante ruido y cambios de iluminación. Entre ellos se encuentran, entonces, por ejemplo, dice perímetro, número de píxeles que forman el contorno de la forma, área, número de píxeles o voxel de la forma, centroide o centro de masas, promedio de los valores de las coordenadas de los puntos de la forma. También puede calcularse a partir de los puntos de contorno, envolvente, que encierra el objeto que estamos analizando. Ok. Bueno, estas características que mencionan acá, ¿sí? Se usan mucho pues eh, estas realmente son muy fáciles de encontrar, ¿sí? En imágenes eh, tomadas bajo condiciones muy controladas o en imágenes sintéticas son muy fáciles de encontrar, pero en imágenes naturales es bastante complejo, ¿sí? Porque, o sea, precisamente una forma para poder sacar, por ejemplo, el perímetro, ¿sí? Usted necesita encontrar todo el borde, el contorno de un objeto en particular, ¿sí? A ver si de pronto por aquí los muchachos tienen un ejemplo, por ejemplo, esto, ¿sí? Sí, tenemos aquí la fotografía original, ¿sí? Y uno dice, bueno, aquí más o menos se puede encontrar el contorno de
de la silueta de la persona. Sí, esa está fácil. Sí, pero por ejemplo algo así como esta, sí, esto también es una imagen natural. Bien, si uno llega y dice, bueno, vamos a sacarle, bueno, aquí dice que esto, por ejemplo, un análisis de bordes, ¿sí? Uno dice, uy, pero aquí ya las figuras se superponen, las figuras los contornos, por ejemplo, si uno mira esto, se supone que es un edificio, ¿sí? Y uno dice, venga, ¿dónde está el perímetro del edificio? Si uno ve, pues uno claramente ve aquí el edificio, el contorno del edificio, pero acá en los bordes se quedan discontinuos, ¿sí? Entonces, muchas veces esto no resulta tan fácil encontrar este tipo de cosas, o el área, o el centroide. Lo que muchas veces uno busca cuando está haciendo o de pronto trata de encontrar este tipo de cosas es precisamente dos cosas. O sea, puede irse uno por dos caminos. Uno, tratar de ir haciendo cosas sobre la imagen, ¿sí? Que uno pudiera llegar a algo más o menos parecido a esto, ¿sí? De forma tal que la figura que uno está tratando de analizar, pues quede totalmente encerrada en un contorno que uno pueda seguir, ¿sí? O la otra es hacer muchas operaciones, varias operaciones, ¿sí? Eh, para ir como resaltando esa figura de interés, ¿sí? Del resto de la imagen, ¿sí? Y que prácticamente solo quede ese borde y el resto pues prácticamente desaparezca, ¿sí? Pero pues eso requiere muchas, muchas operaciones. Bien, igual con todas estas otras que están aquí mencionadas, ¿vale? Miremos por aquí a ver qué hay. A ver, por ejemplo, ¿qué tipo de información es posible de una imagen relacionada con la forma? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí nos mencionan esto, SIFT, a SIFT, ok, bueno, es, por ejemplo, ¿cuáles funciones existen en el toolbox de procesamiento de imágenes para obtener características relacionadas con la forma? Bueno, aquí realmente, honestamente, yo no veo nada, supongo que ustedes, si yo no veo nada, menos ustedes. Acá, espera un momentico ya, ahora sí. Sí, entonces, por ejemplo, están estas, SIFT a SIFT. Sí, bueno, SIFT, esto esto es un tipo de transformación de la imagen en donde, así como dice, información de coordenadas invariantes a la escala y a la rotación. ¿Sí? Entonces, esto es Scale Invariant Feature Transform, si mal no estoy, SIFT. Sí, bueno, a SIFT, no sé qué será de pronto alguna cosa derivada de SIFT. ¿Sí? Entonces, esto es un método pues muy utilizado. El berraco problema del método es que esto es un método patentado. Sí, es decir, que si uno lo puede usar pues con propósitos académicos, incluso de investigación, pero si uno va a desarrollar una aplicación para vender la paila, tiene que pagar regalías o derechos sobre ese algoritmo. Entonces es la embarrada por eso. Pero es una cosa muy buena el SIFT. Sí, derivado de este otro que se llama Surf. Sí, es muy, 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 muy parecido al SIFT. Se llama Surf, así como ir a surfear. ¿Sí? Y hacen más o menos algo por el estilo. Ahora, yo no sé, esto no es que tenga que ver mucho con la forma. Esto es otro tipo de descriptor. Sí, esto es más. Estos SIFT, por ejemplo, encuentro, porque vi por aquí varias personas que pusieron el SIFT ahí. A ver, espera un momentico, busco quién más lo puso. Acá, por ejemplo, acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay una lista más larga. SIFT, ASIF, OR, HAG, FAST, BRIEF. Muchos de estos métodos que vemos acá en esta lista eh, hacen más referencias como a encontrar, no tanto la forma de objetos, no tratan de encontrar como puntos relevantes. Sí, muchos de estos, o sea, no los conozco todos,
No los conozco todos, pero mira, aquí está el surf que les mencionaba ahorita, ¿sí? Estos también se parecen, estos también se parecen. Bueno, el hog de pronto sí tiene un poquito más cercano a la forma. Mm, pero por ejemplo, esto no lo conozco, estos últimos, bis, eso no es viviente de interés social. Bueno, en fin, no sé. Es que eso hay muchos métodos. Sí, pero estos yo no los veo muy relacionados con el tema de la forma. Estos sí, así, porque estos casi todos estos, pues de los que conozco estos, ellos se encuentran es como puntos característicos. Bien. O sea, sí son extracción de características, pero no necesariamente, yo no los veo tanto como relacionados con características de forma, ¿sí? Me parece más que característica de forma sí son estos que estaban acá, ¿sí? Perímetro, área centroide, porque el problema de estos es precisamente encontrar esa forma que estoy buscando. Bien. A ver, otro tipo está basado en el análisis de bordes presentes en las imágenes. Realiza una investigación sobre cuáles son y cómo funcionan estos descriptores. La operación de detección de bordes busca encontrar los píxeles que unen las regiones. Por lo general, la operación de detección de bordes se realiza a través de máscaras, sí, es como las que vimos la vez pasada, que se aplican sobre la imagen. Específicamente se aplican sobre la vecindad de cada píxel de la imagen. Los objetos en una imagen son regiones homogéneas de intensidad y los bordes son regiones en donde la intensidad cambia drásticamente. Bueno, todo eso ya lo analizamos. Entonces, por ejemplo, si estos que aparecen acá, Robert, Peewit, Sobel, Freichen, cualquier cantidad. Sí. Está el Cani, es de pronto como uno de los más utilizados, no está acá en la lista, no importa, pero es uno. Sí, o sea, cuando yo aplico estas cosas, pues sí, la cosa esta me encuentra los bordes, me encuentra los bordes, pero no me dice nada más allá de eso. Sí, miremos a ver aquí qué nos dicen de bordes. Entonces, por ejemplo, mire, Cani, Prechen, Priwit, Robert Soberl, Kirsch también lo he visto por ahí. Robinson. Ay, vea, el profe Robinson hizo unos métodos acá. Vea pues. CompGrat. No sé si cuál será. Bordes en una imagen mediante la convolución de 8. Uy, 8. Ah, ya sí, son de esos que son súper compuestos. Sí, ok. Eh, entonces, todas estas cosas están en MATLAB. Sí, yo las he visto en MATLAB. A ver aquí qué nos dicen sus otros compañeros sobre el tema de los bordes. Ah, no, este ya lo habíamos visto. A ver aquí qué hay en bordes. A ver. Los bordes de una imagen se pueden definir como transiciones. Bueno, entonces, por ejemplo, mire, cuando uno encuentra los bordes, ¿sí? Uno puede hacer este tipo de cosas. Entonces, código de cadena. Si el código de cadena, pues es un algoritmo que él arranca en un punto, ¿sí? sea, ¿cuál punto? Pues normalmente lo que uno hace es empezar a recorrer la imagen fila por fila, por ejemplo, y donde encuentra el primer píxel que aparentemente es un borde, entonces empieza uno a mirar o a tratar de deducir por dónde sigue el contorno, ¿sí? Entonces, a medida que uno se va moviendo, entonces, por ejemplo, estoy en esta posición de acá. No sé si alcanzan a ver dónde está parado el cursor, ¿sí? ¿Sí ven o no ven? Hola, ¿ya fueron? Bueno, fueron. Seguiré solo hablando entonces, porque ¿qué más? Entonces, el código de cadena lo que hace es que estoy parado en esta posición, en este píxel, y entonces miro cuál es el vecino, ¿sí? Que continuaría hipotéticamente el borde. Entonces, por ejemplo, aquí está a la derecha. Entonces, por ejemplo, ese tiene el código 1. Yo qué sé, pues le puedo decir 1, ¿sí? Después me paro acá, ¿sí? O sea, en ese vecino que encontré que también es de borde. Y también empiezo a mirar en la periferia. Entonces, por ejemplo, aquí este era 1, 2, 3, 4. Entonces, en este caso estaría en 2.
¿sí? Y parado acá, vuelvo y este me da 2. Entonces empieza, entonces se dan cuenta que se va formando una secuencia de números, ¿sí? Dependiendo de cómo están conectados. Y entonces, por ejemplo, este man de aquí, ¿sí? Entonces ya este sería uno, este sería 2, este sería 3. Entonces vendría algo así como uno, 2, 2, 3, ¿sí? Este volvería aquí al 2, este volvería a 3 y así sucesivamente hasta que le dé la vuelta y llegue otra vez al punto inicial, ¿sí? Entonces, todo ese secuencia de números es lo que se llama el código de cadena, ¿sí? Y pues se supone que esta forma, ¿sí? Por ejemplo, en este caso el contorno aquí del perrito, ¿sí? Pues siempre que lo encuentre, mientras el perrito no esté patas arriba o caído de lado o el tamaño o el cambio de tamaño no sea muy grande, ¿sí? Más o menos va a tener el mismo, o sea, funcionaría como la huella digital, ¿sí? Ese código de cadena sería casi que único para el mismo objeto. Como les digo, mientras no cambie de orientación o no cambie de escala, ¿sí? Por ejemplo, ese código de cadena es muy demasiado sensible a ese tipo de cambios, ¿sí? Aproximación polinomial. Mm, ¿Cuál será esa? No, no sé. Representación polar. Ah, bueno, esa sí me la conozco. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno tiene esta cosa acá, ¿sí? Encontró los bordes, ¿sí? Y entonces a partir de eso, pues uno puede más o menos deducir cuál sería como el centro de la imagen. Si el píxel que está en la mitad del contorno, no en el centro de la imagen, sino de la silueta del objeto. Encuentra uno el centro, ¿sí? O sea, tendría que haber utilizado, por ejemplo, una de las propiedades de forma que estábamos mencionando anteriormente para encontrar ese centroide, ¿sí? Y a partir de ese centroide, entonces empieza a mirar estos píxeles así, chun, 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 uno por uno, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el ángulo? ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo? El ángulo, el ángulo, el ángulo, ¿sí? Y eso más o menos también, eh, el ángulo el ángulo y la longitud que hay desde ese centroide hasta el píxel correspondiente. Entonces uno tiene ángulo y el radio, ¿sí? Ángulo y radio. De ahí el nombre de esta cosa, de esa representación polar, ¿sí? Entonces uno saca eso, ¿sí? Y eso también configura pues como una especie de patrón, ¿sí? Que más o menos identificaría a cada figura de forma individual, ¿sí? Por supuesto, como les digo, pues todo esto funciona pues en una imagen como relativamente fácil, como este perrito, que pues está el perrito y el fondo prácticamente no hay nada, ¿sí? Pero en una foto como, ¿cuál era? Acá esta, ¿sí? Por ejemplo, una foto como aquí, la de este muchacho, sí, que está la persona, pero por ejemplo, miren, está este piso, está allá el fondo que tiene árboles, tiene edificios, está el cielo, ¿sí? O por ejemplo, algo como esta ciudad. Entonces uno va a decir, por ejemplo, no, vamos a sacarle el código de cadena a este carro. Y uno ve esta vaina y uno dice, no, parce, así está muy juepucho, está muy difícil. Sí, entonces o sea, esas cosas funcionan en condiciones como muy controladas. Bien, volvamos al perrito. Entonces esta, por ejemplo, esa representación polar. La esqueletización, sí, bueno, la esqueletización ya es una operación un poco más compleja, ¿sí? Pues no funcionaría aquí con este perrito, funcionaría más de pronto con esto, ¿sí? De pronto tenemos aquí la foto del muchacho, ¿sí? Ahí, sí, la esqueletización que trataría de hacer, encontrar pues como quien dice el esqueleto, o sea, como una línea, ¿sí? Que estaría equidistante a todos los bordes, ¿sí? E iría a lo largo de toda la figura, pero pues buscando que siempre esté como a la misma distancia de acá, por ejemplo, algo así. Entonces saldría como esto. ¿Sí? Eso lo utiliza mucho el Kinect. Eso lo usa el Kinect ¿para qué? Para definir la silueta
de la persona, la pose, se llama eso, ¿sí? O sea, en qué posición o cómo está la persona ubicada, ¿sí? Obviamente el Kinect pues no utiliza solo la cámara RGB, que sería como esto, que sería la fotico, sino también utiliza el sensor de profundidad. Entonces tiene que mezclar las dos cosas para poder encontrar el contorno de la persona. Bien, por supuesto los señores de los desarrolladores allá de Microsoft que trabajaron con el Kinect, sí, pues eso no lo hicieron en una semana. Sí, ellos trabajaron durante mucho tiempo combinando la información de los dos sensores, sí, hasta encontrar pues como unos parámetros suficientemente buenos de calibración de las cámaras, de los sensores y de los algoritmos, sí, para poder lograr esa esqueletización más o menos aceptable para que los juegos funcionaran bien, ¿sí? Ahora, eh, pues cabe aclarar que el Kinect tiene, eh, o sea, el conjunto, o sea, ellos llegan y detectan la persona y sacan la silueta, la silueta y sacan después el esqueleto de la persona. ¿Y, y qué? Pero entonces las poses, sí, tienen una base de datos de poses, o sea, tiene un conjunto de poses posibles, sí, o sea, no son infinitas. Entonces tratan de ver la pose en particular, ¿sí? O sea, ese esqueleto que sacan, a ver a cuál se parece más de las que tienen en la base de datos. ¿Sí? Así. O sea, si uno se para en una posición ahí muy, muy extraña frente al Kinect, sí, pues hasta de pronto el coso no encuentra una pose así como muy, muy parecida a lo que uno esté haciendo, ¿sí? Porque va y trata de buscar ahí a ver qué hay en la base de datos y pues en la base de datos de pronto no hay cosas muy raras, no sé, si uno hace por ahí alguna postura de yoga, sí, pues tal vez no esté eso en la base de datos del Kinect. Bueno, ¿en cuál estamos? En esta, ¿cuál era? Acá. Listo. Entonces, pues, estas son algunas de las operaciones y entonces simplemente estas extracción de características a partir de bordes no es solamente encontrar los bordes, es bueno, y una vez tengo los bordes, ¿qué puedo hacer? Bien, entonces pueden aparecer cosas como estas que mencionamos acá. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Esto qué es? Bueno, Soil, bueno, Cani, todo esto es de bordes. Listo. Un tercer tipo son los relacionados con textura. Investiga a qué se refieren los autores con descriptores de textura. Entonces, la textura de un objeto es el conjunto de formas que se aprecia sobre su superficie o que lo dota de cierto grado de regularidad. Caracterizar la distribución espacial de los niveles de gris en una región a partir de los momentos de su histograma. Bueno, entonces, bueno, sí, estas pueden ser imágenes que de alguna manera dan, bueno, le ponemos un poquito más de zoom, dan un poquito más claridad sobre qué es eso de textura. Entonces es como el patrón que hay por dentro. O sea, aquí, por ejemplo, estamos viendo el patrón del contorno de la forma, ¿sí? O sea, tengo aquí el objeto, ¿sí? En este caso el perrito, ¿sí? Y entonces en estas cosas aquí, código de cadena, esta es representación polar, la esqueletización, pues yo trato es a partir de este contorno, de este perfil, de esta silueta, deducir cosas. Bien, cuando yo voy a las cosas de forma, entonces yo miro es por dentro. Bien, o sea, esto tendría otro tipo o más bien, obedece como a otra forma de pensar la vaina. ¿Sí? Entonces decir, bueno, pues ya no me preocupa tanto el contorno del objeto, sino lo que hay por dentro. ¿Sí? Lo que hay por dentro. Entonces uno piensa que, o la hipótesis detrás de esta cosa es que el objeto por dentro, ¿sí? Hay un patrón que lo compone, ¿bien? Que es, no sé, por ejemplo, así como cosas como las que ustedes ven acá. Se repite o está presente en todo el objeto, ¿sí? Si uno mira, por ejemplo, aquí en el caso del perrito, pues uno dice, pues como que no mucho. En este caso no sé qué, no se estaría
como obedeciendo mucho ese tipo de cosas. O sea, uno ve que el perrito, por ejemplo, aquí las orejas, pues sí, la oreja del perrito a lo largo de toda la oreja del perrito, sí, pues sí es como homogénea la cosa, ¿sí? Pero si uno mira la cara del perrito, pues uno ve que pues están los ojos, ¿sí? Y los ojos son diferentes a, por ejemplo, aquí a la mancha esta o a la nariz del perrito, ¿sí? Entonces hay objetos que, o sea, uno podría encontrar un patrón de textura en las orejas, otro patrón de textura en los ojos, otro tal vez en la nariz, otro pues aquí en las manchas, ¿bien? Pero hay objetos, pues, porque por ejemplo, si ustedes ven acá, ¿sí? Supongamos que esto sea una tela, ¿sí? Entonces, pues, la tela sí tiene el patrón de tela a lo largo de toda el área que cubre la tela, ¿sí? O por ejemplo, esto que sería una pared, ¿sí? O si es una foto natural, por ejemplo, entonces como la zona donde están del jardín, por ejemplo, si es una foto de una casa, ¿sí? Entonces hay un área que corresponde, yo que sé, al antejardín de la casa y eso está lleno de flores, entonces, por ejemplo, esta textura, ¿sí? Donde están las florecitas con sus tallos, ¿sí? Pues serían particulares solo del jardín, eso no va a aparecer, por ejemplo, en la pared o en la puerta de la casa. Bien, entonces, esta parte de las texturas, sí, se usa mucho, se usa bastante, pues como para tratar de, como les digo, de individualizar regiones, sí, donde ese patrón es regular, es homogéneo o se repite. Bien, esto se usa muchísimo, bien, o sea, esto es como la base para otro tipo de cosas. Entonces, miremos, ¿qué más decía por acá? Ah, bueno, esto ya lo leímos. Dice aquí clasificar. Basándose en las propiedades de textura se puede identificar una variedad de materiales. Ok, sí, estoy de acuerdo. Segmentar. Encontrar los límites de las texturas. El objetivo de la segmentación. Bueno, segmentación, eso lo vemos después, pero sí, es cierto. O sea, una de las formas para segmentar la imagen, o sea, para separar las partes o los objetos que componen la imagen, se basa en en descriptores de textura, ¿sí? Como dice acá, ¿sí? El mapa límite que separa las regiones de diferente textura en una imagen. Bien. Am, bueno, esto ya es como la investigación que ustedes tienen que hacer. ¿Qué hay? Ah, vea, por ejemplo, aquí hay cosas bien interesantes. Sí, entonces el análisis de textura intenta cuantificar las cualidades intuitivas descritas por términos como rugoso, suave, sedoso o irregular en función de la variación espacial en la intensidad de los píxeles. En este sentido, la rugosidad o rugosidad, bueno, se refiere a variaciones en los valores de intensidad o niveles de gris. Muchas veces sobre esas texturas yo puedo medir cosas, ¿sí? Por ejemplo esto, entropía. De pronto ustedes han escuchado ese término en otras asignaturas, por ejemplo, cuando vean, si ya están viendo, pues, por ejemplo, en esas cosas de termodinámica en termofluidos, si van a ver ese término, pues que haga ya otro tipo de cosas, entonces van a ver que sí, que no, que es que la entropía es una propiedad ya de los sistemas termodinámicos que mide la cantidad de desorden que tiene el sistema, o la forma como la energía pueda llegar a ser recuperable, ¿sí? Entonces uno dice, ¿y eso qué tiene que ver aquí con las imágenes? ¿Sí? Entonces, si lo vemos por el lado del desorden, ¿sí? Pues tendría mucho que ver con las texturas en la medida que yo puedo calcularle la entropía a estas cosas, por ejemplo, a esto, a esto, a esto, a esto. Por supuesto que para cada parchecito de estos, ese valor de entropía va a ser muy diferente. Bien, entonces, por ejemplo, el de los ladrillos es un patrón mucho más regular, ¿sí? Entonces, uno ve las rayitas de los ladrillos y la superficie del ladrillo como tal es muy homogénea, ¿sí? Entonces, es muy probable que el de los ladrillos, que es tan regular, si tenga una entropía mucho menor a, por ejemplo, no sé, este de las flores. Sí, el de las flores, pues uno dice, no, pues sí, todas las flores son anaranjaditas y todo eso, pero la distribución como de las flores
eh, en el espacio, pues no es tan regular como la de los ladrillos. Bien, entonces esa sería como la idea ahí de, de medir la entropía. Sí, bueno, estas otras cosas, mm, entro- entropy field, entropía local de la imagen en escala de grises. Bueno, porque pues uno le puede sacar la entropía a toda la imagen, puede sacar la entropía por pedazos de la imagen. Range field, rango de imagen local. No sé qué será este. ST field, desviación estándar local. Ah, bueno, sí. Entonces, también, por ejemplo, hablando de textura, ¿sí? Entonces en un parche de estos, sí, uno puede calcular la desviación estándar. Y eso pues le da una información de qué tan disperso es la distribución de las intensidades de los píxeles en cada parchecito de estos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, muy probablemente esa desviación estándar acá, en este rojo, ¿sí? En esta tela, aparentemente, ¿sí? Seguramente va a ser mucho menor que, por ejemplo, acá, en esta cosa gris, que parece ahí como, no sé, un pedazo de lata de esas, con un patrón de esos antideslizante. ¿Sí? Muy probablemente la desviación estándar aquí pues daría alta, ¿sí? Porque pues la rayita es bien oscura, el ladrillo es más bien claro, ¿sí? Entonces la desviación estándar acá puede ser mayor, ¿sí? Acá, no sé, bueno, tocaría verla en grises, pero cada una de estas tendría un valor de desviación estándar muy diferente. Gray matriz, crear una matriz de concurrencia de niveles de nivel de gris a partir de la imagen. Entonces, por ejemplo, esto de las concurrencias se usa también un montón, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso de la coocurrencia? Sí, es que, bueno, estos son pues parches muy grandes, pero normalmente, ¿qué quiere decir? Yo tengo un píxel, o sea, me paro en un píxel, ¿bien? Y miro si el píxel que está, por ejemplo, ahí yo tengo que establecer o definir relaciones. Entonces digo, por ejemplo, el píxel con el de su derecho, o ese píxel con el que está a su izquierda, o el que está arriba, el que está abajo, o defino ese píxel y, por ejemplo, sus cuatro vecinos o sus ocho vecinos, entonces uno tiene que definir una relación. Y entonces mira ahí, por ejemplo, qué tan parecido es ese píxel de interés y el otro o los otros con los que estoy comparando. ¿Sí? Entonces, en la medida que yo encuentro esa, oiga, sí se parece o sí es igual, ¿sí? Eso es lo que yo hablo de coocurrencia, ¿sí? Y eso lo voy anotando en una matriz, ¿sí? Por eso se llama matriz de coocurrencia. Entonces, me paran el primer píxel y entonces miro su vecino, tan, ¿sí? Y esa relación va a ir a parar allá en la matriz en algún lugar, ¿sí? Entonces, depende cómo yo defina esas relaciones, ¿sí? Van a conformarse esas diferentes matrices de coocurrencia, ¿sí? Gray coprops, propiedad de la matriz de coocurrencia de niveles de grises. Bueno, no sé qué sería la diferencia entre esta y la siguiente, ¿sí? Pero entonces, sí, esas las matrices de coocurrencia uno lo ve por ahí bastante, bastante. Se usan bastante. Bien. Tome como base los artículos anteriores. Bueno, amplíe la investigación y escriba al menos dos métodos que no caigan en las categorías de forma, borde o textura. Sí, me parece que el SIF caería ahí, entre todos estos otros. Sí, me parece que eso tiene razón. Sí, estos descriptores como el SIF, el SORF, el HOC, sí, no caen en esas categorías de las que estábamos hablando. Bien, a ver, miremos por acá. ¿Qué más tienen los compañeros? Am, listo, entonces, por ejemplo, amplía la investigación. Entonces, color. Un objeto puede ser caracterizado por sus propiedades como el color. En este caso, el color como elemento discriminante entre objetos permite realizar una segmentación de las imágenes. Ok. Esto es debido a que en el espacio RGB, cada píxel podemos representarlo como la información de tres canales diferentes, uno con la información relacionada con el rojo, verde, azul.
Dado lo anterior, pues bueno, sí, sí, o sea, todas esas cosas que habíamos mencionado, sí, pues se trabajan en escala de grises, sí. Entonces no habíamos mencionado el color, sí. En color yo también puedo tener descriptores eh, para extraer información, sí. Entonces muchas veces, sí, a veces ese, bueno, ese espacio de color, el RGB, pues ayuda con ciertas cosas, pero a veces es difícil para otras. Entonces, muchas veces uno se pasa de ese espacio de color RGB a otros. Hay otros muy usados, como por ejemplo hay uno que se llama HSV, ¿sí? Mm, hay otros espacios de color, por ejemplo hay uno que se llama eh, LAB, ¿sí? B larga, LAB. ¿Sí? Entonces coger los mismos canales, estos RG y B, pero combinarlos. ¿Sí? Entonces hacer operaciones entre lo que encuentro yo en el rojo, en el verde, en el azul, ¿sí? Y me dan otros valores, ¿vale? Otros números, ¿sí? Entonces a veces, por ejemplo, en el HSV, ¿sí? Entonces uno puede separar el color en otras, en matiz, en, ¿cómo es? Matiz, saturación y el otro se me olvida. Matiz, la saturación y no me acuerdo qué es lo que significa el último. Bueno, sería como una especie de intensidad o de cantidad de luz, más bien, más o menos algo así. Es casi que ver la luminancia ahí metida también. ¿Sí? Entonces uno puede hacer, o sea, pasándose a diferentes espacios de color, uno también puede ver otras propiedades de las imágenes. Dado lo anterior, cada píxel puede ser representado como un vector de tres componentes y representado en el espacio 3D. Sí, la intención al segmentar en color es separar objetos cuyo patrón de color sea uniforme, es decir, poder aislar las regiones que tengan el mismo color. Si queremos encontrar un color presente en una imagen, basta con revisar en cuáles píxeles se hallan también los componentes de color que utilizamos como patrón. Ujú. Bueno, la umbralización, esta es una operación de las básicas. Sí, esa debe estar en la tarea pasada. Bueno, esto ya es como parte de los ejercicios. No sé, sigamos mirando por acá, a ver qué más hay por acá. ¿Cuáles son cómo funcionan descriptores de bordes? Busqué funciones en el toolbox. Ah, bueno, no, aquí no encontramos la otra parte. A ver, por acá. Eh, bueno, esta ya la vimos. A ver aquí qué hay. Análisis de textura y pues no respondieron más. A ver acá. Em, mm, ¿Cuáles funciones? Con textura. Aparte, entonces, muchas características en la imagen. Estos son los artículos y pues no hubo más. Bueno, no sé qué preguntas tengan hasta ahora. ¡Yu! Hola, hola, buenos días. Hola, sí, buenas. Bueno, creo que yo estoy hablando solo todo el tiempo. No, no, señor. No, profe, jamás. Sí, jamás. Bueno, ¿qué preguntas tienen? Esta parte de la extracción de características es supremamente amplia, ¿sí? O sea, eso que hemos visto hoy, que ustedes encontraron en la tarea, es solo un pequeño overview de lo que puede existir en términos de extraer características. Eh, hay muchísimas cosas, muchísimas cosas. Si uno ya se sale un poquitico del tema de solo considerar esto como procesamiento de imágenes,
Y por ejemplo empieza uno a meterse en cosas como el aprendizaje de máquina y eso, uy, encuentra uno cualquier cantidad de, de cosas que se hacen para extraer características, ¿sí? Por ejemplo, a ver, a ver qué se me ocurre. Mm, por ejemplo, uno puede coger todos esos descriptores de textura, ¿sí? Y por ejemplo empieza a sacar parámetros estadísticos, ¿sí? Entonces hay una cosa que se llaman las características de Haralick. Entonces hay un autor que se llama Haralick, ¿sí? Que, que utiliza, digamos, de base son las texturas, ¿sí? Pero entonces sobre esas texturas empieza a construir un montón de, de medidas estadísticas, ¿sí? Sobre matrices de estas de concurrencia. ¿Sí? Entonces aparecen un montón. ¿Son cuántas? Son como 20 y pico características diferentes, las de Haralick, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es una posibilidad. Pero entonces ese tipo de cosas ya empieza uno a decir como que, uy, pero eso ya empieza a salirse del simple procesamiento de imágenes y entra en otros dominios, ¿sí? Entra pues mezcla mucho cosas de estadística, mezcla muchas cosas pues ya como que uno dice, uy, bueno, esto empieza a meterse como no necesariamente ya es puro machine learning, no, pero ya es como por ese lado, aprendizaje máquina. Mm, Por ejemplo, cuando se utilizan redes neuronales, las redes neuronales son capaces también de extraer características que no obedecen a ninguna de estas que hemos hablado, o sea, ellas sacan cosas completamente aparte de todo esto que hemos visto, o sea, es más, muchas veces son características que a uno, ojo de humano, ¿sí? Uno dice, ¿y eso qué significa? Ni idea. Lo sacó la máquina, sí, y pues la máquina lo encontró por alguna razón, por alguna clase de operación. Bien, pero entonces empiezan a hacer cosas que a uno como humano ya no tiene mucha interpretabilidad. Uno no sabe qué es, pero la máquina sí es capaz de, por así decirlo, de calcular esa vaina y encontrar relaciones entre esas cosas que está calculando. Sí, pero ya uno como humano dice, eso se sale de mi comprensión como personita. Abstractas, Nicolás, ¿cómo así abstractas? Características abstractas. Pues sí, podrían llegar a parecerse precisamente a eso, como cuando uno ve esas pinturas o esos cuadros que uno dice, esto es arte abstracto, que es una vaina que uno como que no le ve forma, sí, pueden llegar a parecerse a ese tipo de cosas, ciertamente. Sí, ¿qué otro tipo de características hay por ahí así como para contarles? Hay muchas cosas en estadística. Sí, por ejemplo, ahí por ahí mencionaban hace un rato entre las tareas que estábamos revisando las de cosas que tienen que ver con desviación estándar, pero aparte de la desviación estándar hay muchas otras cosas. Sí, entonces hay otras medidas. Entonces, hasta que la curtosis, por ejemplo, eso también se utiliza mucho a veces, calcular la curtosis dentro de un pedacito de la imagen, ¿sí? E ir caracterizando la imagen por pedacitos, ¿sí? Por parches se llama eso. Entonces, se cogen secciones de la imagen y se van calculando esas características estadísticas y a partir de esas características estadísticas pues se pueden inferir cosas. Bien, bueno, hasta ahí, un poco más clara la cosa o no. Los dueños de las tareas que estamos revisando, ¿tienen algo que decir? Por ahí debe haber varios, ¿no?
Pues, profe, a mi parecer no creo que quedó todo muy claro hasta el momento. No sé si al momento de trabajarlo ya y empiecen a haber dificultades. Pues bueno, Como siempre. como siempre, sí, exactamente. Eso estaba pensando, me quitó las palabras de la boca. Sí, pues como siempre dicen ustedes, sí, hasta que no empiecen ustedes a hacer cosas de estas, pues no se van a encontrar con, sino con otras dudas. Mm, por ejemplo, para el tema del laboratorio, sí, en el tema del laboratorio, sí, entonces, en la medida que ustedes ya, por ejemplo, pongan su cámara, capturen imágenes de lo que van a hacer, entonces se van a dar cuenta que, que, pues principalmente lo que ustedes van a tener que hacer es segmentar, ¿sí? O sea, tienen que llegar a una segmentación, pero esa segmentación pues se basa en algún tipo de característica de todas estas que hemos dicho, ¿sí? O sea, pero la tarea que ustedes tienen que realizar principalmente, ¿sí? O mejor dicho, en primera instancia es una segmentación, ¿sí? Supongamos que para su juego la persona mueve las manos, ¿sí? Entonces usted va a tener que segmentar las manos, ¿sí? Cuando digo segmentar las manos es poder aislar la forma de la mano del resto de lo que haya en la imagen, ¿sí? Del resto del fondo. Entonces, si no sé, si están hacia una pared, entonces ser capaces de eliminar, por ejemplo, toda la información de la pared y que queden solo las manos, para poder, a partir de las manos, entonces ustedes poder tomar sus medidas de cosas, ¿sí? Pero entonces lo que ustedes van a tener que hacer ahí en el laboratorio es una segmentación, ¿todo listo? Pero pues para uno segmentar, o mejor dicho, cuando uno se mete a decir, bueno, vamos a segmentar la imagen, ¿sí? Empiezan a aparecer seguramente cosas, ¿sí? Que tienen que ver con esto de las características, porque la segmentación se hace es basado, ¿sí? En las características de la imagen. Pueden ser muchas de las características que hemos mencionado hoy, características de forma o características de color se puede usar, ¿sí? Características de textura, ¿vale? Entonces, esas características son la base para poder hacer la segmentación. Bueno, bien. ¿Qué otro comentario? Bueno, pues no hay más comentarios, no hay más preguntas. Si dicen que todo está claro, bueno, ¿qué preguntas tienen del laboratorio o de las cosas que tienen que hacer al respecto antes de irnos? ¿Hay preguntas? Mm. ¿Se han trabajado en el laboratorio esta semana o igual que la semana pasada que no mucho? Uy, profe, siempre se trabaja. Sí, eso, ¿cómo es que dicen? ¿Trabaja más un gorgojo en un riel? Sí, imagínese, pues un gorgojo le da y le da al riel, hermano. Otra cosa es que logre hacer algo, ¿no? Entonces usted dice, no, trabajamos y trabajamos un montón, pero uno dice, pero no se nota ya mucho. No, profe, que las cosas no funcionan como uno espera siempre, pues eso ya es otra cosa, profe. Ah, bueno, sí, eso siempre pasa. Sí, sí, eso siempre pasa, que uno empieza a hacer alguna vaina y no funciona, uno canciona de comienzo. Y ahí es donde salen las dudas. Entonces, ¿qué dudas tienen hasta el momento del trabajo que tienen que hacer en el laboratorio? Pero si uno llega y pregunta y no dicen nada, pues uno dice, pues es que, y si nos pasamos en la propia filosofía que ustedes están aplicando y que dicen, no, no, es que hasta que uno no se pone a hacer es que no les salen las dudas. Y pregunto, ¿y qué dudas tienen? Y no tienen dudas, ¿qué quiere decir?
Bueno, si no tienen dudas, ni mos. Uno con ganas de colaborarles si ustedes no se dejan. Bueno, entonces, si no van a contar nada, entonces más bien como que nos vamos, porque hay que aprovechar el tiempo, ¿sí o no? Sí, señor. Listo. Listo, profe. Así quedamos. Entonces que tengan un buen resto de día. Igualmente, profe. Vale, gracias. Igualmente, profe, Gracias, gracias. profe. Chao pues.